¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo a tu alrededor es una gran puesta en escena? Como si lo que muchas personas muestran al mundo no fuera más que una fachada cuidadosamente construida. Pues bien, estamos viviendo tiempos en los que estas máscaras espirituales están cayendo, y la verdad, por dura que sea, está saliendo a la luz. Este es un momento único en la historia de la humanidad, donde las ilusiones que hemos construido para protegernos están siendo desmanteladas una por una. Las máscaras espirituales no solo tienen que ver con lo que mostramos a los demás, sino también con lo que escondemos de nosotros mismos. Son esas capas de orgullo, miedo o apariencia de perfección que creamos para evitar enfrentar nuestras debilidades. Pero ahora, como si un reflector estuviera iluminando cada rincón oscuro de nuestra alma, estas máscaras se están deshaciendo, y con ello surge una rara oportunidad, la de ver quiénes somos realmente. En este guión exploraremos lo que significa vivir sin máscaras, cómo se formaron estas ilusiones a lo largo del tiempo y el profundo impacto que su caída puede tener en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La verdad está llamando, y depende de cada uno de nosotros decidir si estamos listos para enfrentarnos a ella. Después de todo, ¿quiénes somos cuando ya no queda nada por esconder? ¿Por qué creamos máscaras? Esta es una pregunta que nos lleva directo al corazón del asunto. Desde pequeños aprendemos a adaptarnos a lo que los demás esperan de nosotros. Ya sea en la escuela, en el trabajo o incluso en la vida espiritual, moldeamos nuestra apariencia y comportamiento para evitar el rechazo y obtener aceptación. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a cargar máscaras que ocultan quiénes realmente somos. Estas máscaras pueden manifestarse de muchas formas. El orgullo, por ejemplo, es una de las más comunes. Nos hace fingir que somos más fuertes, más sabios o más correctos de lo que realmente somos. La vanidad también aparece, especialmente cuando sentimos la necesidad de impresionar o de ser admirados. Y luego está la falsa humildad, que disfraza nuestras inseguridades con un barniz de simplicidad que, en el fondo, no es real. El problema es que estas máscaras no solo engañan a los demás, sino que también nos engañan a nosotros mismos. Vivimos en un ciclo constante de autoengaño, tratando de convencernos de que las versiones que hemos creado de nosotros mismos son verdaderas. Y ese peso es agotador. Es como llevar una armadura todo el tiempo, incluso cuando no hay batalla que librar. El impacto de estas ilusiones va más allá de lo que imaginamos. Nos alejan de nuestra esencia espiritual, de nuestro propósito y de nuestra verdadera conexión con lo divino. Mientras nos escondemos detrás de estas capas, dejamos de experimentar la libertad que surge al ser auténticos. La pregunta que surge entonces es, ¿cuánto más podremos sostener estas máscaras antes de que caigan por completo? Estamos viviendo un momento en el que las máscaras están cayendo, no solo a nivel personal, sino también en el plano espiritual. Hay algo más grande sucediendo. Es como si una fuerza invisible estuviera moviendo todo, sacando a la luz lo que antes estaba escondido. Las energías están cambiando, y lo que antes podía ser barrido debajo de la alfombra, ahora está siendo expuesto a la luz. Esta transformación no ocurre por casualidad. Es como si estuviéramos siendo invitados, o, en algunos casos, forzados, a enfrentar la verdad. Muchos reportan sentir un creciente malestar, una sensación de que algo debe cambiar. Es ese peso que sentimos cuando ya no podemos fingir ser quienes no somos. Esa sensación es una señal de que el proceso de purificación ya ha comenzado. En el plano espiritual, esta purificación es necesaria. No se trata de un castigo, sino de una liberación. Las máscaras que usamos crean barreras que nos impiden acceder a nuestro verdadero yo y conectarnos con lo divino. Por eso, para avanzar espiritualmente, estas barreras deben caer.
Y esto, muchas veces, sucede de manera inesperada, a través de crisis, situaciones difíciles o incluso enfrentamientos internos que nos obligan a mirar hacia adentro. Existen muchos relatos de personas que han experimentado esta transformación. Algunos cuentan que fueron confrontados por eventos que expusieron sus debilidades y los obligaron a reevaluarlo todo. Otros dicen que, al abandonar sus máscaras, experimentaron una paz que nunca antes habían sentido. Este proceso no es fácil, pero es profundamente transformador. Nos lleva a ver que, detrás de todas las ilusiones, existe una verdad pura esperando ser revelada. Y cuando esa verdad aparece, sucede algo increíble. Nos sentimos libres por primera vez. Vivir detrás de máscaras espirituales puede parecer más fácil al principio. Nos dan la sensación de control y seguridad, como si estuviéramos protegidos de juicios o rechazos. Pero, con el tiempo, el peso de estas máscaras se vuelve insoportable. Nos aíslan, nos alejan de nuestra esencia y crean una desconexión que trae consecuencias devastadoras para la mente, el cuerpo y el espíritu. Una de las primeras consecuencias es el vacío. Por más que intentemos llenar nuestra vida con logros, la aprobación de los demás o incluso prácticas espirituales superficiales, nada parece ser suficiente. Esto ocurre porque las máscaras bloquean nuestra conexión con quienes realmente somos. Estamos tan ocupados manteniendo las apariencias que nos olvidamos de escuchar a nuestra propia alma. Otro efecto común es la ansiedad. Cuando vivimos en la ilusión, estamos constantemente con miedo de ser descubiertos. ¿Qué pasará si las personas ven más allá de la máscara? ¿Nos aceptarán todavía? Este miedo crea un estado de alerta constante que drena nuestra energía y nos mantiene atrapados en ciclos de preocupación. Además, vivir en la ilusión nos aleja de las relaciones genuinas. Cuando nos escondemos detrás de máscaras, impedimos que los demás nos conozcan de verdad. Esto crea barreras que dificultan la formación de conexiones profundas. Y, sin esas conexiones, nos sentimos solos, incluso estando rodeados de personas. Por otro lado, la verdad, por más incómoda que sea, libera. Cuando comenzamos a abandonar las máscaras, experimentamos algo que parecía imposible: alivio. Ya no necesitamos fingir ni cargar con el peso de ser alguien que no somos. Claro, el proceso de deshacerse de estas ilusiones puede ser doloroso, pero la recompensa es incomparable. Vivir en la verdad nos trae paz, autenticidad y la oportunidad de reconectarnos con lo divino de una manera real y profunda. ¿Qué queda cuando las máscaras caen? Esta es la pregunta que muchas personas temen responder, pero también es la puerta de entrada a uno de los descubrimientos más profundos, nuestra verdadera identidad espiritual. Detrás de las capas de miedo, orgullo y apariencia, existe una esencia que lleva toda la belleza, la fuerza y la autenticidad que a menudo ignoramos. Descubrir quiénes somos más allá de las máscaras no es algo que ocurra de manera repentina. Es un proceso de autoexploración que requiere coraje y sinceridad. Muchas veces comenzamos a notar aspectos de nosotros mismos que evitamos durante años. Nuestras debilidades, errores e incluso talentos ocultos salen a la luz. Y, en lugar de sentir vergüenza, aprendemos a acoger todo esto como parte de quienes somos. La conexión con lo divino es esencial en este proceso. Cuando dejamos de fingir y nos mostramos tal como somos, abrimos espacio para una relación espiritual más auténtica. No se trata de parecer perfectos o de seguir un camino rígido, sino de ser honestos y vulnerables ante lo sagrado. Es en ese estado donde encontramos la verdadera paz. Prácticas como la meditación, la oración y los momentos de reflexión ayudan a sostener esta búsqueda de la verdad. Nos invitan a mirar hacia adentro y escuchar esa voz que a menudo ha sido silenciada por las expectativas externas.
En estas prácticas, no solo nos conectamos con lo divino, sino también con nuestra propia alma. Las historias de quienes han recorrido este camino muestran el impacto transformador de abandonar las máscaras. Personas que vivían atrapadas en ilusiones descubrieron la libertad que surge al ser auténticas. Relatan cómo sus vidas cambiaron, como si, en lugar de cargar con un peso constante, ahora pudieran respirar libremente. Esta revelación no solo nos conecta con quienes somos, sino que también nos prepara para vivir con propósito y verdad. Por más que la verdad sea liberadora, muchas personas resisten la caída de las máscaras. Esto nos sorprende, pues estas ilusiones se han convertido en parte de la identidad de muchos. Se construyeron a lo largo de los años como una forma de protección, y abandonarlas puede ser aterrador. Es como si nos desnudáramos frente a un espejo y por primera vez viéramos quiénes somos realmente. Esta resistencia surge de diferentes lugares. Para algunos es el miedo al juicio, la idea de que los demás puedan ver nuestras fallas, debilidades o incluso nuestra vulnerabilidad puede ser paralizante. Para otros es la comodidad de lo familiar. Aunque las máscaras sean una carga, ofrecen una falsa sensación de seguridad. Quitarlas es como caminar en territorio desconocido, algo que muchos evitan. Otro mecanismo de resistencia es el autoengaño. Muchas veces nos convencemos de que las máscaras que usamos son, en realidad, quienes somos. Esto ocurre porque es más fácil vivir en la ilusión que enfrentar las partes de nosotros mismos que no nos gustan o que pensamos que los demás no aceptarán. Es un ciclo que mantiene las máscaras en su lugar, incluso cuando comienzan a desmoronarse. La resistencia también se manifiesta a través de críticas o ataques hacia quienes eligen vivir sin máscaras. Las personas que están en proceso de liberación espiritual a menudo enfrentan oposición de quienes aún están atrapados en las ilusiones. Esto se debe a que la autenticidad de una persona puede ser un espejo para las máscaras de los demás, generando incomodidad y, en algunos casos, incluso hostilidad. Superar esta resistencia requiere paciencia y compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Es necesario reconocer que abandonar las máscaras es un proceso y que cada persona tiene su propio tiempo para enfrentar la verdad. La clave para manejar esta resistencia está en el amor. Un amor que acoge, que perdona y que guía, tanto en nuestro camino como en el de quienes nos rodean. Al final, la verdad solo puede vivirse plenamente cuando está acompañada por la comprensión y el valor de enfrentar lo desconocido. Cuando las máscaras comienzan a caer, el impacto va mucho más allá de lo individual. El proceso de liberación y verdad resuena en la sociedad en su conjunto, generando cambios que transforman comunidades enteras. Imagina un mundo donde las personas no oculten quiénes son realmente, donde la autenticidad sea la norma y no la excepción. Este es el potencial de un mundo sin máscaras espirituales. Uno de los primeros efectos de esta transformación es el fortalecimiento de las conexiones humanas. Sin las barreras creadas por las máscaras, las relaciones se vuelven más genuinas. Ya no hay necesidad de competir por estatus, de mantener apariencias o de demostrar algo. En su lugar, surge un espacio para la verdadera empatía y comprensión. Las personas comienzan a verse más allá de las diferencias superficiales y a valorar lo que realmente importa. Otro impacto significativo es la forma en que enfrentamos los desafíos colectivos. Cuando vivimos en la verdad, estamos más dispuestos a abordar problemas de manera colaborativa. Cuestiones como la injusticia, la desigualdad y el sufrimiento se enfrentan con mayor honestidad, porque ya no hay lugar para excusas o justificaciones que solo servían para mantener intactas las ilusiones. Un mundo sin máscaras es un mundo donde la responsabilidad colectiva se asume con el corazón abierto. Además, el entorno espiritual se transforma.
Comunidades que antes se basaban en jerarquías rígidas o en prácticas superficiales comienzan a buscar una conexión más profunda con lo divino. Ya no hay lugar para rituales vacíos ni para liderazgos que ocultan sus verdaderas intenciones. En su lugar, surge una búsqueda sincera de crecimiento espiritual y de vivir de acuerdo con los principios de amor, verdad y compasión. El impacto colectivo también se refleja en la forma en que vemos el futuro. Sin máscaras, empezamos a construir un mundo más alineado con nuestros valores espirituales y humanos. Es un futuro donde la verdad no es algo que temer, sino una base sólida para todo lo que hacemos. Ese futuro comienza con pequeñas acciones en el presente. Cada persona que elige abandonar sus máscaras da un paso hacia esta transformación global. Y, juntos, podemos crear un mundo donde la autenticidad sea el fundamento de todas las cosas. Por más liberador que sea vivir sin máscaras, el mundo sigue siendo un lugar donde muchos permanecen atrapados en las ilusiones. Esto crea un desafío para aquellos que han decidido abrazar la verdad. Mantenerse fiel a la autenticidad en un entorno que valora las apariencias puede ser difícil, pero también es esencial para preservar la conexión espiritual y personal. Uno de los mayores desafíos es lidiar con las críticas y los juicios. Cuando decides vivir sin máscaras, tu postura puede resultar incómoda para quienes aún no están listos para enfrentar sus propias verdades. Es común escuchar frases como «has cambiado» o «te estás exponiendo demasiado». Estos comentarios, a menudo, reflejan el miedo o la resistencia del otro, y no un fallo en quien ha decidido vivir con autenticidad. Otro obstáculo es la tentación de volver a las viejas máscaras. En momentos de debilidad, cuando enfrentamos rechazo o fracasos, puede parecer más fácil regresar a esas capas que alguna vez nos dieron una falsa sensación de protección. Pero es en ese punto donde el compromiso con la verdad se vuelve aún más importante. Recordar el alivio y la libertad que vienen de vivir sin máscaras ayuda a resistir esta tentación. Además, está el desafío de encontrar y construir relaciones que sostengan esa autenticidad. No todos están preparados para lidiar con la verdad, y muchas veces es necesario redefinir o incluso abandonar ciertas conexiones que ya no reflejan quién eres realmente. Sin embargo, esto abre espacio para crear lazos más profundos y significativos con aquellos que también buscan vivir sin máscaras. Mantener la verdad requiere prácticas diarias que alineen la mente y el corazón con el propósito. La meditación, la oración e incluso los momentos de silencio y autorreflexión son herramientas poderosas. Pero, sobre todo, es importante recordar que la jornada para vivir sin máscaras no trata de perfección, se trata de compromiso. Incluso en los momentos más difíciles, elegir la verdad es un acto de valentía que inspira a otros a hacer lo mismo. Esa fuerza, a pesar de los desafíos, es lo que mantiene el espíritu en constante evolución. A medida que las máscaras espirituales caen, no solo revelamos quiénes somos realmente, sino que también comenzamos a ver verdades mayores que antes estaban ocultas. Estas revelaciones pueden ser incómodas, especialmente cuando desafían creencias que considerábamos incuestionables. Sin embargo, aceptar lo que es real es un paso esencial para la verdadera transformación. Muchas de estas verdades están relacionadas con los sistemas y estructuras a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo donde las ilusiones se utilizan con frecuencia para manipular y controlar, ya sea en el ámbito espiritual, social o personal. Cuando las máscaras caen, estas dinámicas ocultas comienzan a hacerse visibles. De repente, vemos que ciertas prácticas o valores, que antes parecían justos y correctos, en realidad ocultaban intereses egoístas o motivaciones deshonestas. En el plano personal, la revelación de verdades ocultas puede ser aún más impactante. Enfrentar nuestras sombras
esas partes de nosotros mismos que escondemos incluso de nosotros mismos, es uno de los aspectos más desafiantes de este proceso. Reconocer que no somos perfectos, que cometemos errores o que llevamos cicatrices, es doloroso, pero también liberador. Estas revelaciones nos brindan la oportunidad de crecer, aprender y reconectarnos con nuestra esencia. Aceptar estas verdades requiere humildad. Muchas veces resistimos porque no queremos admitir que estábamos equivocados o que fuimos engañados. Sin embargo, la aceptación no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Nos permite soltar el peso del pasado y abrir espacio para un futuro más alineado con quienes somos realmente. A medida que estas verdades se vuelven claras, es importante recordar que no surgen para castigarnos, sino para enseñarnos. Cada revelación es una oportunidad de evolución, tanto a nivel individual como colectivo. Y, por más difícil que sea enfrentar ciertas realidades, es a través de este coraje que encontramos el verdadero camino hacia la libertad espiritual y emocional. Aceptar lo que es real, por más desafiante que sea, es el inicio de una vida vivida con propósito y verdad. Cuando las máscaras caen y la verdad se revela, comienza un proceso profundo de transformación espiritual. Este no es un proceso superficial, sino algo que alcanza el núcleo de nuestro ser, reformulando nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Este cambio es como un viaje. Puede ser desafiante e impredecible, pero al final nos lleva a un lugar de paz y autenticidad que nunca imaginamos alcanzar. Esta transformación comienza con la desconstrucción. Para reconectarnos con nuestra esencia, es necesario desmantelar todo lo que fue construido sobre ilusiones. Esto puede parecer aterrador, ya que a menudo nos identificamos con las máscaras que usamos durante tanto tiempo. Sin embargo, al abandonar estas capas, descubrimos que, en el fondo, nuestra esencia siempre estuvo intacta, esperando ser redescubierta. Con la desconstrucción, surge el espacio para la reconstrucción. Es en este momento cuando comenzamos a alinear nuestras vidas con nuestra verdadera identidad espiritual. Esta etapa implica elecciones conscientes, abandonar hábitos, creencias o relaciones que ya no resuenan con nuestra esencia. Puede ser doloroso dejar atrás lo que antes parecía importante, pero esta es una parte esencial del proceso de transformación. Otro aspecto poderoso de este camino es la expansión de la conciencia. A medida que las máscaras caen, empezamos a percibir conexiones más profundas con el mundo que nos rodea. Sentimos la presencia de lo divino con mayor claridad. Vemos la belleza en las pequeñas cosas y comprendemos nuestro papel en el gran esquema de la vida. Esta nueva perspectiva nos brinda un sentido de pertenencia y propósito. La transformación espiritual no es un destino final, sino un camino continuo. Siempre habrá nuevas capas por descubrir y nuevas verdades que enfrentar. Sin embargo, cada paso en este camino nos acerca más a la libertad espiritual. Es esta libertad la que nos permite vivir con plenitud, con el corazón abierto para recibir y compartir amor, y con el coraje de ser exactamente quienes somos, sin máscaras ni ilusiones. Uno de los efectos más notables de la caída de las máscaras espirituales es la liberación de la culpa y la vergüenza que a menudo llevamos en silencio. Estas emociones, que actúan como pesos invisibles, son alimentadas por las ilusiones que creamos para ocultar nuestras debilidades y errores. Cuando nos permitimos enfrentar la verdad, abrimos la puerta para liberarnos de esta carga emocional. La culpa surge generalmente al reconocer que nuestras acciones o decisiones del pasado estuvieron moldeadas por las máscaras que usábamos. Puede ser dolorosa, pero también es una señal de conciencia. Este reconocimiento es el primer paso hacia la transformación, ya que nos da la oportunidad de corregir nuestros errores y buscar reconciliación, tanto con los demás como con nosotros mismos. Por otro lado,
La vergüenza está profundamente vinculada a la imagen que construimos de nosotros mismos. Al vivir detrás de máscaras, muchas veces nos sentimos indignos o incapaces, como si no fuéramos suficientes. Sin embargo, al abandonar estas ilusiones, comenzamos a comprender que nuestra verdadera esencia no necesita validación externa. Somos valiosos no por las máscaras, sino a pesar de ellas. El proceso de liberación de la culpa y la vergüenza implica prácticas de compasión y perdón. Esto comienza con el perdón hacia uno mismo, un paso fundamental que permite la sanación interior. Perdonar no significa ignorar los errores del pasado, sino reconocerlos como parte del aprendizaje y crecimiento. Esta actitud nos ayuda a aceptar que somos humanos y, como tal, imperfectos. Además, liberarnos de la culpa y la vergüenza nos prepara para vivir con mayor autenticidad. Al dejar de escondernos, ganamos la libertad de expresarnos sin miedo. Esto nos permite construir relaciones más honestas y profundas, basadas en la verdad y no en las apariencias. Es un ciclo de sanación que se expande, permitiéndonos no solo liberarnos, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. Esa es la belleza de vivir sin máscaras, la ligereza que surge de aceptar finalmente quiénes somos realmente. Cuando las máscaras caen, la confianza se convierte en un elemento central del proceso de transformación. Durante tanto tiempo, confiamos en las ilusiones que creamos, creyendo que nos protegerían o nos harían aceptados. Sin embargo, al liberarnos de estas capas, enfrentamos un desafío: reconstruir la confianza, primero en nosotros mismos y luego en nuestras relaciones. La confianza en uno mismo comienza con la aceptación. Es necesario reconocer que, aunque imperfectos, somos suficientes tal como somos. Esta aceptación genera un sentido de seguridad interna que no depende de la aprobación externa. A medida que nos volvemos más honestos con nosotros mismos, aprendemos a confiar en nuestra intuición, en nuestros valores y en las decisiones que tomamos. No obstante, esta reconstrucción no es un camino lineal. Muchas veces, llevamos traumas o heridas del pasado que nos hacen dudar de nuestra capacidad para tomar decisiones o para seguir la verdad. Trabajar estas heridas requiere paciencia y autocompasión. Es un proceso de sanación que nos enseña a escuchar nuestra voz interior en lugar de depender de las expectativas ajenas. Reconstruir la confianza en los demás también es desafiante. Al vivir en un mundo lleno de máscaras, es natural ser cautelosos al abrir nuestro corazón. Sin embargo, al despojarnos de las ilusiones, creamos un espacio donde las relaciones pueden florecer basadas en la autenticidad. Esto no significa confiar ciegamente, sino construir conexiones de manera gradual, basadas en el respeto mutuo y la vulnerabilidad compartida. Esta confianza renovada transforma la forma en que nos relacionamos. Dejamos de lado la necesidad de impresionar o agradar y comenzamos a valorar la transparencia. Este cambio no solo fortalece nuestros lazos personales, sino que también nos inspira a contribuir a comunidades más auténticas y unidas. Cuando la confianza se reconstruye sobre los cimientos de la autenticidad, se convierte en una fuerza poderosa para la transformación colectiva y espiritual. Cuando las máscaras espirituales caen, algo profundo sucede. Nuestra intuición espiritual comienza a despertar de una manera más clara y poderosa. Durante mucho tiempo, las ilusiones creadas por las máscaras silenciaron esta voz interior, reemplazándola con miedos, inseguridades y la necesidad de validación externa. Ahora, sin las capas que la ocultaban, nuestra intuición emerge como una brújula confiable que nos guía hacia la verdad. La intuición espiritual no es algo mágico ni distante, siempre ha estado presente. Sin embargo, su voz es sutil y requiere silencio interno para ser escuchada. Al vivir con máscaras, ese silencio es reemplazado por el ruido de las expectativas y los juicios. Sin máscaras,
comenzamos a escuchar esa voz con mayor claridad, sintiendo su orientación en decisiones pequeñas y grandes. Este despertar también revela la conexión entre nuestra intuición y lo divino. La intuición no es solo una herramienta interna, es el reflejo de una conexión más amplia con el universo, con Dios o con la fuente que nos sustenta espiritualmente. Es como si se reconstruyera un puente que nos permite acceder a una sabiduría y claridad que antes parecían inalcanzables. Además, la intuición espiritual nos ayuda a navegar por el mundo con más confianza y propósito. Nos alerta cuando algo no está alineado con nuestra esencia y nos anima a seguir caminos que, aunque desafiantes, son auténticos. Este tipo de orientación es esencial en un mundo donde las ilusiones aún prevalecen, ayudándonos a discernir lo verdadero de lo falso. Cultivar esta intuición requiere práctica y entrega. La meditación, el silencio y la búsqueda de conexión con nuestra esencia son caminos para fortalecer esta habilidad. Y, a medida que confiamos más en nuestra intuición, descubrimos que no solo nos guía, sino que también nos fortalece. Es como una luz que ilumina nuestro camino, recordándonos que, incluso en medio de las sombras, siempre habrá una verdad que podemos seguir. El despertar de la intuición espiritual es un regalo que nos recuerda que, sin máscaras, somos más que suficientes para enfrentar cualquier cosa. Las máscaras espirituales no solo afectan al individuo, sino que también dejan una huella profunda en la espiritualidad colectiva. Durante mucho tiempo, estas ilusiones moldearon comunidades espirituales, tradiciones y prácticas de manera que priorizaban las apariencias y las jerarquías en lugar de la autenticidad y la conexión verdadera. Con la caída de las máscaras, el impacto de este cambio se refleja en una espiritualidad más genuina y accesible para todos. Una de las principales consecuencias de las máscaras colectivas es la distorsión del propósito espiritual. Muchas veces, tradiciones e instituciones han sido utilizadas para controlar o manipular, en lugar de guiar y liberar. Cuando los líderes y miembros de una comunidad espiritual usan máscaras, ya sea para ocultar fallos o para crear una imagen de autoridad impecable, el verdadero sentido de la espiritualidad se pierde. En lugar de buscar la verdad, estas comunidades se convierten en prisioneras de rituales vacíos y dogmas rígidos. Con la caída de las máscaras, la espiritualidad colectiva comienza a transformarse. Las personas se vuelven más abiertas a cuestionar prácticas que no resuenan con la verdad y a buscar una conexión más profunda con lo divino. Este movimiento no significa rechazar tradiciones, sino renovarlas con base en la autenticidad. Es un retorno a lo esencial, donde el foco deja de ser la apariencia y se centra en la esencia. Otro aspecto importante de esta transformación es la ruptura de barreras entre diferentes creencias y prácticas. Las máscaras a menudo han creado divisiones artificiales entre grupos espirituales, alimentando prejuicios y conflictos. Cuando estas barreras caen, queda más claro que la búsqueda de la verdad es universal, independientemente de cómo se exprese. Esto abre espacio para el diálogo, la colaboración y el respeto entre diferentes caminos espirituales. Finalmente, la espiritualidad colectiva renace como un espacio de acogida y crecimiento mutuo. Las comunidades dejan de ser lugares donde las personas ocultan sus vulnerabilidades y se convierten en refugios donde pueden ser vistas y aceptadas tal como son. Este cambio no solo fortalece a los individuos, sino que también crea un impacto duradero en el mundo, esparciendo autenticidad, compasión y verdad a una escala mayor. Es la prueba de que, cuando las máscaras caen, la espiritualidad colectiva se vuelve más viva y transformadora. Cuando las máscaras espirituales caen, no solo se libera la mente, sino también el corazón. Detrás de las ilusiones que construimos, a menudo escondemos heridas emocionales que nunca tuvimos el valor de enfrentar.
Estas máscaras no solo nos alejan de quienes somos, sino que también mantienen atrapados nuestros sentimientos, impidiéndonos experimentar la libertad emocional plena. Una de las mayores barreras emocionales creadas por las máscaras es el miedo. Miedo de no ser aceptados, de ser juzgados o de no cumplir con las expectativas. Este miedo nos lleva a reprimir nuestras emociones, fingir que estamos bien cuando no lo estamos y evitar confrontar dolores profundos. Cuando las máscaras caen, ese miedo comienza a perder su fuerza, pues ya no hay razón para ocultar lo que sentimos. La caída de las máscaras nos invita a explorar nuestras emociones con honestidad. Es un proceso que puede sacar a la luz heridas y resentimientos enterrados, pero también ofrece la oportunidad de finalmente sanarlos. Esta sanación no ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo constante de aceptar nuestras emociones tal como son, sin juzgarlas ni reprimirlas. Además, vivir sin máscaras nos ayuda a expresar nuestras emociones de manera más auténtica. Ya no sentimos la necesidad de adaptarnos a las expectativas de los demás, lo que nos da la libertad de ser verdaderos en nuestras relaciones. Esto crea conexiones más profundas y genuinas, basadas en la comprensión mutua y la vulnerabilidad compartida. La libertad emocional que surge con la verdad también nos enseña a manejar los altibajos de la vida de manera más equilibrada. Sin las máscaras, no necesitamos fingir que somos inquebrantables. Podemos aceptar nuestras fragilidades y aprender de ellas, sin quedarnos atrapados en la culpa o la vergüenza. Esta aceptación nos da fuerza para enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que nuestra esencia es más resiliente que cualquier máscara. Este camino hacia la libertad emocional es una de las transformaciones más poderosas que ofrece la caída de las máscaras. Nos permite vivir con el corazón abierto, experimentando alegría, tristeza, amor y dolor en su plenitud. Y al hacerlo, descubrimos que incluso en las emociones más difíciles hay una belleza profunda en ser quienes realmente somos. Vivir detrás de máscaras espirituales es, en esencia, un intento de protección. Es comprensible. Todos nosotros, en algún momento, hemos sentido la necesidad de escondernos, de fingir ser algo diferente, para evitar el dolor, el rechazo o el juicio. Usar una máscara parece más fácil y durante un tiempo puede incluso funcionar, pero con el tiempo esas máscaras no nos protegen, nos aprisionan. Las personas que aún usan máscaras espirituales a menudo lo hacen sin darse cuenta. Tal vez sienten que necesitan demostrar perfección o fortaleza, que admitir dudas o fallos sería visto como una debilidad. Es doloroso pensar que muchas de estas personas creen que, para conectarse con lo divino o con otras personas, deben presentar una versión idealizada de sí mismas. Pero la verdad es lo contrario. Es en la vulnerabilidad, en la sinceridad y en la imperfección donde encontramos las conexiones más profundas. El desafío de abandonar estas máscaras no es pequeño. Se necesita valentía para enfrentar las partes de nosotros mismos que preferiríamos ocultar. Requiere un compromiso diario con la verdad, incluso cuando es incómoda o exige cambios difíciles. Sin embargo, la libertad que surge al vivir sin estas barreras es incomparable. No es solo una liberación personal, sino también un regalo para el mundo, ya que las personas auténticas inspiran a otros a hacer lo mismo. La verdad es que todos llevamos algo hermoso y único dentro de nosotros. Pero, cuando elegimos esconder eso detrás de una máscara, no solo nos privamos de vivir plenamente, sino que también negamos al mundo la oportunidad de ver quiénes somos realmente. No hay mayor libertad que vivir como realmente somos, sin miedo ni artificio. Por lo tanto, el mensaje final para quienes aún usan estas máscaras es este. Lo que estás buscando, amor, aceptación, paz, no se encuentra detrás de una fachada. Está en el momento en que te permites ser quien realmente eres
Y para aquellos que ya han comenzado a quitarse las máscaras, recuerden, es un camino continuo, pero cada paso vale la pena, porque vivir en la verdad es, en última instancia, la única manera de vivir verdaderamente.